Hola, un saludo para todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Manuel Sansón Domínguez. Y en esta ocasión, en esta oportunidad, quiero hablar un tema bastante interesante, ¿verdad? Y es sobre lo que es el cesacionismo, por un lado, y lo que es el preterismo, por el otro lado. El cesacionismo, por si algunos no saben, eh, trata es una doctrina que trata de que los dones espirituales mencionados en Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14, específicamente hablando, y en Romanos capítulo 12, en los versículos 4, 5, 6 por ahí, ya cesaron en su totalidad, ¿verdad? Lo que son los dones espirituales, los carismas, como se diría en griego. Entonces muchas iglesias reformadas tienen esta doctrina preterista, ¿verdad? Como son las iglesias, algunos que otros calvinistas, otros reformados, ¿verdad? De eso se trata el cesacionismo, o sea que los dones espirituales ya cesaron, o sea, ya se acabaron todos hasta que se cerró el canon de la Biblia, al final del primer siglo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata en contraposición de lo que es el continuismo. El continuismo cree que los dones espirituales todavía siguen vigentes, ¿verdad? Los continuistas, que no deberían llamarse continuistas, sino más bien cristianos, ¿verdad? Verdaderos hijos de Dios que creen a la palabra de Dios, que creen que este asunto de los dones todavía sigue vigente. Claro, unos creen que unos cesaron, otros todavía siguen vigentes, pero bueno, eso tiene diferentes ramas, ¿verdad? Lo que son los dones espirituales, las lenguas, las profecías, el don de ciencia, don de profecía, lo que son los dones de fe, de sanidades, de milagros, el don de discernimiento de espíritus, en fin, lo que son los dones sobrenaturales que Dios da a cada uno de nosotros. Lo que es, claro, no todos son apóstoles, no todos hablan en lenguas, en fin, como dice Pablo en Primera de Corintios. Dios da a cada uno diferentes dones como si fuese un solo cuerpo, ¿verdad? Por cierto, yo soy de los que creen fielmente que los dones, que Dios todavía obra a través de estos dones espirituales, ya sea Él mismo o por medio por medio de un siervo suyo, por medio de un hijo de Dios, le da la capacidad y estos dones. Yo sé lo que tengo esa creencia. Entonces, ese es el cesacionismo, ¿verdad? Yo como tal rechazo totalmente esta postura del cesacionismo. Ahora, hay otras posturas, ahora la otra postura que también quería hablar es sobre el preterismo. ¿Verdad? El preterismo, esta es todavía peor. Los preteristas creen que Jesús ya vino, que Jesús no vendrá en su segunda venida, en una futura segunda venida, sino que ya vino hace rato en el año 70 después de Cristo. Algunos dicen que el anticristo fue Nerón, el emperador Nerón, otros dicen que fue Tito Vespasiano. En fin, lo que existe es el preterismo parcial y el preterismo total, estas dos ramas, que el parcial ya sería que casi todas las profecías se cumplieron y solamente falta la segunda venida de Cristo, pero el total es ya todo, totalmente, ya todas las profecías ya se cumplieron en su totalidad. Entonces, yo con más razón tengo de rechazar esta postura, ya que yo
también creo que Cristo vendrá en una segunda venida. Yo soy completamente futurista, ¿verdad? No preterista. Sí admito que algunas que otras cosas en la Biblia se han cumplido en parte, ¿verdad? En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ¿verdad? Se ha cumplido de forma histórica, pero hay otras que todavía no se han cumplido de forma histórica. Otras cosas. Así que en este video específicamente, ya explicado todo esto, vamos a ir a lo que nos compete, lo principal, el plato principal para explicar esto. El título que le puse a este video se titula Si el preterismo y el cesacionismo son dos doctrinas diferentes, pero tienen algo en común, estas dos doctrinas, o sea, algo en común bíblicamente hablando, o sea, tienen algo que estén conectadas dentro de lo que es el marco bíblico, lo que es el panorama bíblico y escritural de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Todo un Nuevo Testamento de los Gedeones que me dieron en el colegio. Bueno, precisamente esto era lo que yo quería exponer en este video, ¿verdad? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, y leo de la siguiente manera. Ustedes lo pueden leer en su casa, en el lugar en donde están, pueden leer en la Biblia que ustedes tienen. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, repito, la primera parte del versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte son las lenguas, las profecías, la ciencia, el conocimiento, todo eso se acabará. Ahora, muchos cesacionistas dicen que este versículo, tomando este versículo como base, dicen que lo perfecto fue el cierre del canon bíblico. Pero esto también es algo erróneo, ya que eso se llama no escudriñar la escritura, y sería algo deshonesto no escudriñarla, ya que si nos vamos a el primer capítulo de esta misma carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 7, que es el que voy a leer ahora mismo, dice, voy a leer el versículo 4 hasta el verso 9, dice: doy gracias perdón, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Escucha esto. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Mira el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Espera, me salté una página, perdón. En la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, escucha esto, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, leído esto, ponga énfasis en los versículos 7 y 8. Claramente dice que Pablo le dice a los Corintios que no os falta ningún don hasta
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 8 que nos confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Las dos palabras en griego en el versículo 7, de tal manera que no nos falta ningún don. La palabra en griego, en el griego original es carisma, que está por aquí. Es carisma. ¿Verdad? Aquí está la transcripción en griego, que yo mismo lo escribí. Ustedes me disculpan si no escribí muy bien el griego. Yo no soy profesor en griego, ni teólogo, ni nada de esta cosa. Pero yo humildemente hago esta presentación de una forma humilde, ¿verdad? Como para una reprensión o para darle más luz, más entendimiento escritural a la gente, ¿verdad? Que creen en una de estas doctrinas o en ambas doctrinas. Bueno, el griego original es carisma o carisma. Usted lo puede encontrar aquí en el Strong, en el diccionario Strong, concordancia exhaustiva Strong, numeral 5486. El griego carisma significa dádiva o don. Y una de sus definiciones dice que es creo que es manifestación milagrosa. Algo así decía, manifestación milagrosa la definición en el diccionario Strong. Ahora, estamos claros que este mismo término en griego se encuentra en el capítulo 12, versículo 4, y leo de la siguiente manera, que habla de los dones espirituales. Dice aquí 1 Corintios 12, 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, dicen otras traducciones. Dice: porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Verdad? Lo leí hasta el versículo 11. Entonces está claro que este mismo término en griego, carisma, está en 1 Corintios capítulo 12, verso 4, para referirse a estos dones espirituales que he citado. ¿Verdad? Entonces, el mismo término en griego. Entonces, regresamos a 1 Corintios capítulo 7. Capítulo 7 de 1 de Corintios. No, capítulo 1, perdón, versículo 7. Dice: de tal manera que nada os falte ningún don, en ningún carisma, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que ponga énfasis aquí. La palabra manifestación en el griego original es apocalipsis, algo así, apocalipsis. Aquí está en griego y aquí está en la pronunciación, apocalipsis. Y esto está en la concordancia, se encuentra en la concordancia exhaustiva Strong, numeral 602. Y ese mismo término se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y Apocalipsis, perdón.
No sé si lo habré escrito bien. A ver. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, ¿verdad? Estos dos pasajes para referirse a la segunda venida de Cristo, a la parusía. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, y leo de la siguiente manera. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está claro que cuando se manifieste, aquí en el verso 7, cuando se manifieste el Señor Jesús, el mismo término en griego está aquí, Apocalipsis, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo, mire, y qué buen nombre le pusieron a este libro de las revelaciones del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Está claro que la revelación de Jesucristo aquí, al principio del versículo 1, está claro que obviamente está la palabra Apocalipsis, refiriéndose a la revelación de las cosas finales que habrán de acontecer en el futuro, ¿verdad? Y usted se preguntará: no, pero ahí dice que deben suceder pronto. Sí, usted dirá: bueno, eso quiere decir que pronto quiere decir en breve, pero le voy a decir una cosa: el tiempo de Dios no es el mismo tiempo del hombre, porque la Biblia dice en el Salmo 94 y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo del hombre, para los preteristas que me escuchan, ¿verdad? Y para Dios 2000 años son 2 días, 2000 años desde la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, son 2 días apenas. O sea, que... Y el versículo 9, el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su venida, su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, que lo perfecto que habla aquí en 1 de Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 10, lo perfecto pues es el Apocalipsis, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en su parusía, ¿verdad? Entonces está claro que si un preterista me dice que Cristo ya vino hace ya en el año 70 después de Cristo, usted tiene que agarrar la doctrina del cesacionismo bíblicamente de por sí, ¿verdad? Se tiene que apegar al cesacionismo. Si usted es preterista y usted dice: no, los dones todavía siguen, entonces ¿por qué usted cree en el preterismo entonces? Me pregunto yo. Y si usted es cesacionista, ¿usted cree que ya los dones espirituales ya cesaron, ya se acabaron? O que algunos se acabaron y otros todavía siguen vigentes? O sea, son como medio cesacionistas, no sé, medio continente. Ahí están entre las dos, entre las dos aguas, por así decirlo. Si usted dice que los dones ya cesaron, usted de por sí se tiene que hacer preterista. Usted dice: bueno, yo creo que los dones ya cesaron, que Dios ya no profetiza, ya no habla. Entonces usted de por sí tiene que hacerse preterista también. Tiene que obligadamente, bíblicamente hablando, hacerse preterista, ¿verdad? Al igual que los preteristas, como se los acabo de decir, si usted dice que
que el Apocalipsis ya sucedió en el año 70 después de Cristo, tan, chan, 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 se tiene que hacer también cesacionista, ¿verdad? Porque 1 Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 10, está hablando de lo perfecto. ¿Y cómo me lo confirma? Aquí mismo me lo confirma. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7, que dice que lo perfecto, que no nos falta, dice que no nos falta ningún don hasta la manifestación o hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Pablo, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, el mismo término que utiliza el apóstol Pablo aquí es carisma para los dones espirituales, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 4 en adelante. Entonces, Apocalipsis, la palabra que utiliza para manifestación, aquí está el Strong, los numerales, es la misma palabra que utiliza para 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Hay que escudriñar las escrituras, hermano. Entonces, esto era lo que yo quería presentar el día de hoy. Sabemos, hermanos, para que son continuistas, bueno, no continuistas, sino más bien verdaderos hermanos en la fe que creen en la sana doctrina y en el evangelio completo, ¿verdad? Porque la vigencia de los dones espirituales es parte fundamental, no es el evangelio completo, sino es parte del evangelio, es parte fundamental del verdadero evangelio también. Yo sé que los frutos también son una parte aún más fundamental, los frutos del Espíritu, al igual que los dones. O sea, los frutos y los dones tienen que ir juntos en la mano, agarrados en la mano. Agarrados de la mano, en el creyente, en un verdadero hijo de Dios. Entonces, mi amado hermano, esto era lo que yo quería explicar. Esta clase de griego, esta clase de sana doctrina que les estoy dando. Y yo no me hago llamar maestro ni teólogo, ni erudito, ni nada de esas cosas. Simplemente esto lo muestro de forma humilde, para no exaltarme, ¿verdad? Como siervo, simplemente soy un siervo inútil del Señor, para aclarar ciertos puntos, para que usted sepa, mi amado hermano, cómo defender la sana doctrina ante toda clase de herejías y apostasía que se ha manifestado en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quería explicar en resumidas cuentas. Vamos a resumirlo en la siguiente manera. Aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10, dice que las lenguas, la profecía y la ciencia acabarán cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Aquí 1 Corintios capítulo 1, versículo 7 te lo dice. Lo perfecto es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que no nos falta un don, un carisma, hasta el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8 se lo confirma, este mismo pasaje, es carisma. Y este mismo texto está utilizado aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, para referirse a los dones espirituales. Entonces, la palabra apocalipsis, ¿cómo yo sé que se refiere a la segunda venida de Cristo? Bueno, lea 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, y allí lo verá en el texto griego del Nuevo Testamento, ¿verdad? En un interlineal, en el interlineal de Tischendorf, de Westcott y Hort, cualquier interlineal, Francisco de la Escuela, cualquier interlineal que usted quiera, ¿verdad? Que usted busque del Nuevo Testamento en griego. Está claro que este término en griego aparece en 2 Tesalonicenses 1:7 para referirse a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles de poder, y también para referirse a las cosas
que todavía están por acontecer del libro Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1. ¿Verdad? O sea, que esto era lo que quería explicar, por así decirlo, hasta donde yo he estudiado y escudriñado la palabra de Dios. ¿Verdad? No, como dije antes, yo no me hago llamar teólogo, ni erudito, ni maestro, ni nada. El único maestro, el único caudillo es nuestro Señor Jesucristo, el Cristo. Está claro que esto que acabo de mostrar aquí tumba todos los argumentos y todos los castillos de arena, castillos de naipes que han creado toda esta apostasía, esta falsa doctrina que se ha manifestado en estos últimos tiempos. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse a mi canal, compartan el video para que más personas sean edificadas y sepan de estas cosas. Así que nada, les exhorto a que se busque un interlineal en griego, cualquiera, puede ser cualquiera, menos el de los testigos de Jehová, claro, el interlineal de la traducción del Nuevo Mundo. Qué barbaridad. Así que nada, Dios le bendiga, Dios le guarde, hacia adelante Cristo Jesús, y nos vemos en un próximo video. Chao.